hasta que se construyó el Titanic, fue el barco más grande del mundo. Mantuvo el récord de velocidad durante 22 años y se hundió solamente en 18 minutos. Esta es la historia espectacular del Lusitania. En 1914, el 7 de septiembre de 1907, cubriendo la ruta Liverpool-Nueva York, hizo su viaje inaugural el Lusitania, un barco de 240 metros de largo y 31.550 toneladas. Tenía 25 calderas y 4 motores que le daban una potencia de 76.000 caballos de fuerza. Eso es algo así como 760 golcitos. Igual acá no es lo importante la potencia, sino el torque para mover a semejante bestia. Llegaba a los 26 nudos o 48 km por hora. En el video anterior, Marco comentó que un nudo es igual a 1 milla náutica por hora. Y 1 milla náutica es lo mismo que la longitud de un arco de 1 minuto de latitud terrestre. Para la navegación marítima y aérea es muy útil y sencillo usar nudos en lugar de kilómetros por hora, así que aguanten los nudos. Podía llevar 2.200 pasajeros y 850 tripulantes. Su primera clase era increíblemente lujosa y su segunda clase, hay que decirlo, zafaba bastante. De hecho, el Titanic, que se botó 5 años después, le copió el lujo al Lusitania. Y también le ganó el ser el barco más grande del mundo. Pero, ¿por qué esa obsesión con el tamaño? Bueno, el punto es que a principios del siglo XX, la única forma de viajar de un continente a otro era, obviamente, en barco. Y las compañías como la White Star, que construyó el Titanic, y Cunard, que construyó el Lusitania, competían todo el tiempo por ver quién llevaba más pasajeros. Obvio que la velocidad tampoco era joda. Eran viajes que podían durar más de una semana y ganar un par de horas hacía muchísimo más atractivo comprar el pasaje con una u otra compañía. Como dije recién, el Lusitania era de la Cunard Line y fue construido en el astillero John Brown & Company en Escocia. El gobierno inglés ayudó con la construcción del barco, pero con una condición. Si se pudre todo, el barco pasa a ser utilizado para llevar tropas. Y como todos sabemos, se recontrapudrió todo. En 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el Lusitania fue utilizado un par de veces para llevar tropas, pero como gastaba demasiado combustible, fue desestimado rápidamente. Entonces, durante la guerra, el barco siguió transportando pasajeros. Bueno, mientras pudo. Porque el 1 de mayo de 1915, un año después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Lusitania emprendió su viaje final. Cubría la ruta Nueva York-Liverpool, sabiendo que al acercarse a Inglaterra iba a entrar en una zona de guerra. Quien estaba al mando de toda la marina inglesa, es decir, el presidente de la Junta de Almirantazgo, era nada menos que Winston Churchill. Unos días antes del viaje, la embajada alemana había publicado en varios diarios estadounidenses el siguiente anuncio. Se recuerda a los viajeros que tengan la intención de cruzar el Atlántico que existe el estado de guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados. Que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las islas británicas y que, según advertencias formales del gobierno imperial alemán, los barcos que lleven la bandera de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados son susceptibles de ser destruidos en estas aguas y que los pasajeros que viajen a la zona de guerra en barcos de Gran Bretaña o de sus aliados lo hacen por su cuenta y riesgo. El viaje, a pesar de todo, transcurrió bastante normal. El 7 de mayo, ya casi llegando, el capitán, que se llamaba William Turner, no encontró un barco de la marina inglesa para que los escoltara en la parte picante del viaje, como era habitual en ese momento. A pesar de eso, el capitán decidió seguir con el viaje para llegar a Liverpool cuanto antes. Ya les dije que llegar antes no era moco de pavo. ¿De dónde viene moco de pavo? Bueno, en la jerga de los maleantes, si existe tal cosa, el pavo era la persona víctima del robo y el moco era la cadenita del reloj que le quedaba colgando cuando se lo robaban. Por eso el moco de pavo no tenía ningún valor. Volvamos al Lusitania. Cuando se estaba acercando a la costa, pasó algo obvio en ese lugar. Hubo mucha niebla.
Por eso, el capitán tuvo que reducir la velocidad hasta unos 15 nudos y acercarse a la línea de la costa para ver bien por dónde andaba. Recordemos que estamos en 1915 y no había tantos instrumentos de navegación. Los pasajeros salieron a la cubierta para mirar la costa. Sabían que estaban viajando en un momento muy difícil y ver la costa seguro les dio una sensación de alivio impresionante. Eran las 14 horas del 7 de mayo de 1915. El submarino U-20 de la Marina alemana estaba volviendo a su base tras haber consumido casi todo el combustible y solo le quedaba un torpedo. Ya había hundido 3 barcos. Observando la superficie a través del periscopio, el marinero Walter Schweiger divisó un enorme barco y anotó en el cuaderno lo siguiente: 4 chimeneas y 2 mástiles. Parece ser un buque de pasajeros de grandes dimensiones. La decisión de atacar al Lusitania se retrasó 10 minutos y, aprovechando la velocidad lenta del barco, el U-20 se colocó frente al objetivo a unos 700 metros de distancia. Entonces, el capitán ordenó disparar el último torpedo que le quedaba. El impacto del torpedo provocó una gran explosión, de hecho, mucho más grande de lo esperable. Hizo que se torciera el barco rápidamente y que los botes salvavidas, que hay que decirlo, alcanzaban para todos, no se pudieran bajar por lo inclinado que estaba el barco. En 18 minutos, el barco se hundió frente a las costas inglesas. De las 1959 personas que iban a bordo, solo sobrevivieron 761. Fue la primera vez en la historia que se habló de crimen de guerra y fue uno de los argumentos que usó Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra unos años después, porque la mayoría de los pasajeros del Lusitania eran estadounidenses. El barco quedó hundido a unos 90 metros de profundidad. Muchas veces se usó para probar torpedos y también de vez en cuando se enganchaban las redes de los pescadores. En 1970 se recuperaron las hélices del barco, pero lo que nunca se pudo explicar es por qué explotó tan fuerte después del impacto del torpedo. Hasta que, en 2011, analizaron el contenido de las bodegas del barco y encontraron que, a pesar de que había declarado solamente alimento y pertenencia de pasajeros, el barco llevaba muchísimas municiones. ¡Pillos! Entonces, al parecer, el barco también estaba siendo utilizado para llevar municiones desde Estados Unidos a Inglaterra. Esta historia me encanta. Uno de los sobrevivientes del Lusitania fue George Buchman, o algo así, quien 3 años antes también había sobrevivido al Titanic. Un tiempo después dijo: "Yo ya tuve demasiado con barcos grandes. A partir de ahora, solo me muevo en barcos chiquitos". Un genio. Si te gustó esta historia, hacéselo saber al algoritmo. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.